Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy voy a hablar de un tema súper entretenido son los mitos y las mentiras en la perfumería. Este es un tema que ganó hace un tiempo atrás cuando hice una encuesta en mi Instagram, que cuando puse varios temas y este fue el que ganó y la verdad es que lo encuentro bastante especial porque dentro de este tiempo que llevo metido en la perfumería he escuchado unas barbaridades que te dicen, ya sea porque la gente desconoce del tema o porque simplemente te quieren vender un perfume como sea, ¿ya? Te elegí 8 temas que yo creo que son los que más se repiten. Así que vamos a empezar de forma inmediata con el primer tema, que son que los perfumes tester duran más que los perfumes regulares. Y esa es una real mentira, ¿ya? Los perfumes tester no duran más que los perfumes en formato normal o regular porque están hechos en la misma línea de producción. Son exactamente el mismo líquido, el mismo perfume en sí. Lo que pasa es que los testers son creados para, ¿cierto? Para ser probadores en tiendas y no para venderse. Y por lo mismo vienen en una caja mucho más simple, generalmente no vienen en estos formatos, ¿cierto? De lujo completo, muchas veces no vienen incluso con la tapa, son una versión mucho más simple, más barata también de obtenerlos. También, por ejemplo, por eso si es que alguien vende un perfume tester va a ser más barato, porque su empaque va a ser más simple y generalmente viene marcado con la palabra tester y viene sin tapa. Pero el líquido, y esto es lo importante muchachos, es que el líquido es exactamente el mismo que en formato regular. Lo que pasa y donde sí puedo decir que a lo mejor puede haber leves cambios en el aroma es que los formatos tester recuerden que están en uso, o sea, ya llevan usándose un buen tiempo, por lo tanto ya hubo algún tipo de oxidación en ese líquido y por lo tanto pueden haber variaciones pequeñas en el aroma. Pero, insisto, el aroma, o sea, el perfume, el líquido es exactamente el mismo que el formato regular. No hay diferencia en el aroma en formato tester al formato regular. En el número 2, un mito que he escuchado muchas veces, que hay gente que lo cree y otro que no, que son las reformulaciones en los perfumes. Y déjenme decirles que sí, son efectivas. Las reformulaciones en los perfumes existen. ¿Y por qué existen? Principalmente cuando, por ejemplo, hay una escasez o porque se agota una materia prima y por lo tanto hay que reformularla, o sea, hay que cambiarla por otra materia prima que huela o similar o que trate de recrear esa materia prima que se agotó, o que incluso que puede tener algún tipo de restricción por la IFRA y ya no se puede ocupar o se puede ocupar en muy pequeñas cantidades. Por lo tanto, tiene que haber un cambio en la formulación del perfume para que se asemeje al aroma que había antes. Ahora, también hay algunas cosas marketinescas detrás también, ¿ya? O de dinero, por así decirlo. Por ejemplo, cuando Carolina Herrera te hace una compra o un trato con una empresa, un laboratorio químico que le cree, no sé, una tonelada de materia prima, ¿cierto? Una tonelada de Bad Boy, por ejemplo. Cuando se le termina ese contrato, ¿cierto? Tienen que volver a hacer un contrato para volver a, no sé, ahora crear 2 toneladas, pero esa empresa, ese laboratorio químico les va a decir, ok, te hago un nuevo contrato, pero ahora te va a costar esto. Le va a subir los costos. Entonces, ¿qué es lo que hace Carolina Herrera? Por ejemplo, le va a decir, ok, no, me voy a otro laboratorio químico que me cobre lo mismo o que me cobre menos. Y ahí también es donde hacen los cambios, no tienen las mismas materias primas, hay que cambiarlas y hay que hacer el mismo juego que delante. O sea, hay que cambiar materias primas para que huelan similar a antes. O también hay sencilla y lisa y llanamente alguna rebaja de costos en la producción. ¿Y cómo podemos rebajar los costos de la producción? Bajándole el concentrado a la formulación. No sé, si estamos trabajando en un porcentaje de 20% no de parfum, lo que pueden hacer es bajarle a 15%. Aún estarían dentro de una concentración o de parfum, pero créanme que una baja de 5% en toneladas de producto sí se notan en el costo. Así que sí, efectivamente existen las reformulaciones en los perfumes. Punto número 3. ¿Existen los fijadores en la perfumería? Y esta es una mentira, falso. No existen los químicos que netamente fijen o ayuden a fijar los perfumes. No, lo que pasa, y recuerden que la estructura aromática de los perfumes es piramidal. Tiene nota de salida, nota de corazón, nota de base. Lo que pasa es que hay notas, generalmente las resinas, los almizcles, las vainillas, las maderas,
son mucho más densas y por lo tanto más pesadas y van en la base, y eso dura mucho más. Por lo tanto, cuando se crea un perfume va a depender mucho de la duración, las notas que están en la base, ¿cierto? Entonces por lo mismo, con un perfume es muy limpio, es muy fresco, es muy aéreo y tiene una base más pequeña, o sea, tiene menos maderas, tiene menos almizcle, tiene menos resina, obviamente va a tender a durar menos. Pero cuando tenemos perfumes mucho más densos, mucho más dulces, mucho más resinosos, van a tender a durar más. Pero esos componentes densos, aromáticos, están hechos o están con la intención aromática de que huelan de esa forma. No con la intención de que netamente fijen. Esto no es como crear, no sé, como cuando crearon las chicas superpoderosas que le meten componentes y de repente fijador, metamos el fijador. No, mentira, eso no existe. Lo que existen son componentes aromáticos que huelen de determinada forma, pero que son más densos y ayudan a que el perfume dure más. Pero es por la composición aromática, no netamente que sea un fijador, ¿ya? Así que eso es falso. Cuarto punto, y esto yo lo he escuchado mucho, incluso desde algunas casas perfumeras, porque se jactan de esto. Y aquí les voy a explicar por qué no es tan así. Y estoy hablando de que los componentes naturales son mejores que los sintéticos. Pues la verdad que no. Y de hecho, déjenme decirle que en perfumería fina o en la perfumería en general, los componentes aromáticos naturales, ya sea aceites esenciales o tinturas, por ejemplo, se ocupan en muy, pero muy baja cantidad, en muy baja cantidad. ¿Y por qué? Principalmente porque son muy caros y son de lenta extracción. Recuerden que, por ejemplo, para obtener un aceite esencial de rosa se necesitan kilos y kilos y kilos de rosa para tener 1 o 2 ml, ¿ya? Entonces, y sin hablar de, no sé, pues del tiempo que se demoran en cultivar la rosa, en sacarla, en extraerla, en cuidarla, ¿ya? Es un trabajo muy lento. De hecho, mira, hay un video que yo vi hace poquito de Mr. Félix que habló con Ramón Monegal, el perfumista, y él le preguntó cuál era el componente más caro que tenía. Y él explicó que era un absoluto de orris, que el orris es la raíz del iris, ¿cierto? Y explicaba por qué. Porque se tenía que cultivar el orris, se tenía que extraer, se tenía que dejar secar por un año. Y obviamente tenía que tener mucha raíz de orris para poder obtener unos gramos de componente. Por lo tanto, es muy caro. Además, los componentes naturales son muy alérgenos, generan mucha alergia, no lo puedes aplicar directamente en la piel porque te va a generar ronchas e irritación. Y además son muy inestables aromáticamente hablando, o sea, se van a oxidar muy rápido, cambian, recuerden que son como moléculas vivas, por así decirlo, y por lo tanto su composición cambia muy rápidamente y se oxida muy rápidamente. Por lo mismo, la perfumería actual moderna ocupa en su gran mayoría componentes sintéticos, porque son mucho más estables, se crean en laboratorios, son más rápidos de crear y son más económicos. Y además, actualmente la tecnología que hay es los aromas, créanme, aromas sintéticos, por ejemplo. Si seguimos hablando de rosa, créanme que un componente de rosa sintético huele pero maravilloso y igual o prácticamente igual que un componente natural. Así que no, los componentes naturales no tienen por qué ser necesariamente mejores que los componentes sintéticos y además son mucho más caros y se ocupan en mucho menos cantidad. Y además los componentes sintéticos te pueden recrear aromas que no son imposibles de obtener, de forma natural. O sea, el cuero, por ejemplo, no se puede obtener de forma natural. El aroma marino, por ejemplo, a tierra húmeda, ozónicos o los aldehídos no se pueden obtener de forma natural. Son sintéticos. La perfumería moderna no tiene grandes cantidades de componentes naturales. El número 5, algo que yo he escuchado mucho y que lamentablemente es falso, ¿ya? Que estamos hablando de las feromonas en los perfumes. Eso es completamente falso. No existe ningún perfume que tenga feromonas. Eso no existe. Recuerden que las feromonas son componentes químicos que lo que buscan que alguien de la misma especie se comporte de cierta manera. Y donde sí hay, por ejemplo, estudios que realmente dan cuenta de que tiene algún tipo de efecto son en los animales. En los animales y en algunas plantas. Recién hay estudios que realmente comprueban que las feromonas tienen efecto, pero las personas no. Y no existe ninguna casa perfumera que realmente les ponga feromonas, ni tampoco hay ningún estudio que dé cuenta de que las feromonas en los humanos tengan realmente un efecto.
¿ya? Así que eso es completamente falso. Y de ahí también que no existan los perfumes que, por ejemplo, que te ayuden 100% a conquistar a alguien. No, porque eso es sumamente subjetivo. Lo que pasa es que los aromas están muy conectados con el sistema límbico y claro, un aroma en particular nos puede traer una sensación, un sentimiento, un recuerdo. Pero eso es sumamente subjetivo a la persona y no lo que le pasa a esa persona le va a pasar a otra. ¿Ya? Eso no existe. Así que recuerden, las feromonas, los perfumes no existen. En el punto número 6, algo que yo creí hasta hace un tiempo atrás, pero ya me di cuenta que es falso y estamos hablando de que el pH afecta en la duración del perfume. Pues no, es falso. El pH, que es la relación entre alcalinidad y acidez, en este caso en la piel, no cambia. En la piel humana ese rango es muy pequeño. No me recuerdo bien del dato, pero se lo voy a dejar acá. O sea, no varía mucho. Por lo tanto, no vamos a tener una piel extremadamente ácida. La piel humana tiene un pH estándar, ¿ya? Lo que sí afecta es la higiene de la piel, si tienes la piel limpia o, no, o sucia, el sudor, ¿ya? Porque tenemos sudor de que huelen de diferentes formas, las personas tenemos un aroma particular propio, ¿cierto? Que algunos somos más fuertes que otros, ¿cierto? Hay sudores más potentes que otros y eso afecta, por ejemplo, en el aroma. Y lo más importante es la hidratación de la piel. Una piel hidratada va a tener mejor fijación un perfume que una piel seca, ¿ya? Pero no el pH. Recuerda, el pH es estándar en las personas, los seres humanos, por lo tanto no cambias, ¿ya? Así que eso no afecta. En el punto número 7 es un tema bastante especial porque ahí yo también tuve una confusión por un tiempo, pero ahora ya creo que estar más claro en esto, que es la caducidad en los perfumes. ¿Los perfumes caducan? La verdad es que sí y no. Sí, o sea, lo que pasa es que un perfume no es que caduque de un día para otro y que se eche a perder, por ejemplo, y que lo tengas que botar. No. Lo que pasa es que los perfumes se oxidan. Y se oxidan con el tiempo, bajo ciertas circunstancias, ¿ya? Lo que pasa es que, claro, en el empaque del perfume te tienen que colocar por normativa que dura 36 meses, si no me equivoco, ya que son 3 años. Y efectivamente los componentes químicos, ¿cierto?, se van degradando con el tiempo y pueden ir cambiando su composición química y te pueden generar reacciones alérgicas. Pero eso no pasa de la noche a la mañana, es un proceso natural con el tiempo, que se puede ver muy disminuido, por ejemplo, si tú cuidas muy bien tus perfumes. Si tú tienes tus perfumes guardados en un lugar seco, que lejos de la luz solar y de los cambios de temperatura, créeme que el perfume te va a durar mucho, mucho tiempo, ¿ya? Yo tengo un perfume, por ejemplo, una Louis Delhomme del año 2011 y huele espectacular, maravilloso. Lo que sí, por ejemplo, los aromas cítricos y florales son más propensos a la oxidación, ¿ya? Son aromas más volátiles, por lo tanto se oxidan más rápido. Sí, eso es verdad. Pero recuerden, no es que un perfume se caduque de un día para otro, pero sí se oxidan. Y sobre todo cuando los empiezas a usar, cuando lo empiezas a sprayar, ¿cierto? Y le ingresa oxígeno a la botella, claramente ese oxígeno va a empezar a reaccionar con los componentes químicos del líquido y va a empezar el proceso natural de oxidación, ¿ya? Y que obviamente puede ir cambiando en el tiempo. Pero si los tienes mal cuidados, si los tienes en el baño, si los tienes en el automóvil, por ejemplo, o directamente en una ventana donde le llegue el sol, claramente se va a empezar a oxidar mucho más rápido y probablemente en un par de años ya ese perfume o va a oler horrendo o te va a generar algún tipo de alergia y sí, pues, ahí ya tienes que botarlo a la basura. En el punto número 8, y aquí yo voy a hacer un mea culpa porque aquí hasta el día de hoy yo caigo en esta mentiras, porque son mentiras, ¿ya? Y aquí voy a hacer un mea culpa y los voy a decir. Aquí caemos muchos reseñadores en esto y lo voy a hacer fuerte y claro, ¿ya? Los perfumes no tienen ocasiones, no tienen edad, no tienen sexo, ¿ya? Los perfumes, cuando alguien te diga este perfume es para esta ocasión, no, es mentira. Este perfume es para hombres, 100% varonil, no, es mentira. Tú puedes ocupar el perfume que quieras, cuando quieras, ¿ya?
Tú puedes ser mujer y ocupar los perfumes de hombres si te gustan, dale, no hay ningún problema. Si eres hombre y te gustan los aromas florales femeninos, dale, no hay problema. Ocupa lo que quieras, cuando quieras. Lo que pasa es que nosotros te tratamos a dar consejos, recomendaciones de lo que socialmente es más aceptable, como de las normas culturales sociales, ¿ya? Y es un tema netamente cultural. O sea, imagínate, a ver, en el Medio Oriente, donde hay climas de 40 grados, de 35 grados, sumamente secos, los árabes, por ejemplo, aman las notas potentes del oud. El oud. O sea, ¿tú te imaginas acá usando con 30 grados de calor un oud fecal, por ejemplo? No, pero en Medio Oriente sí, y lo usan, ¿ya? Y para ellos no hay ningún problema, porque la cultura de ellos es así, ¿ya? Lo tienen mucho más arraigado, mucho más aceptado, ¿ya? Entonces es un tema cultural, no es un tema normativo, no es que hayan unas normas que te digan, ya, tú para llevar los aromas a oficina tienen que ser limpios, tienen que ser florales, tienen que ser fresquitos, que nuestra cultura lo tenemos como arraigado, pero no es una norma. Si quieres ocupar un oud fecal en la oficina, dale, es tu tema. Pero claro, uno piensa en el que está al lado, que le puede afectar a mi compañero, que estamos en un cubículo pequeño, que tengo gente aquí al lado, que a lo mejor me va a decir que el perfume huele mal y eso me va a afectar y me va a molestar. Bueno, es un tema cultural, ¿ya? Pero insisto, puedes ocupar lo que quieras, cuando quieras. Y cuando alguien te dice, aunque yo te lo diga, este perfume es más adecuado para la oficina, mentira. Pruébalo. Y mientras tú te sientas cómodo usando ese perfume, úsalo, ¿ya? Y eso yo creo que es una de las mayores mentiras donde todos caemos, prácticamente casi todos los reseñadores. Pero recuerda, lo que nosotros te estamos tratando de otorgar es una recomendación, no una normativa, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Para que lo tengas muy, muy en claro. Así que eso, yo creo que estos son como los 8 puntos de mitos y mentiras más comunes que he escuchado en la perfumería. Espero que te sirva un poquito de guía. Esto es un tema que yo propuse hace un tiempo atrás en mi Instagram y fue el ganador, así que yo creo que hay harta gente interesada en estos temas. Que estén bien, cuídense, nos estamos viendo en un siguiente video. Adiós.